Hola, señor. Hola, señor. 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 Mucha. ¿Y la señor? A ver, ¿Y la señor? yo no sé. ¿Y la señor? No, la señor no está en la clase. Señor, ¿estás en la clase? Señor. Sé que tengo apagado. Yo tenía, Apagada tu cámara. yo para hablar y hablar, ni la cámara ni el micrófono tenía puesto. Así ya me veo. Y yo va de decirte que te mejoraras. Marceli, qué alegre que estás ahí. Los miro a todos. Qué alegre, qué alegre. Hola, hola. Bueno, Hola, se nos señor. fue muy rapidito lo del universo. ¿Ya vieron? Si no les hubiera puesto todos los videos que quería ponerles, no hubiera dado ni tiempo para revisar. Hola. Bueno, Raúl. Pero usted. No, ¿quién es el suyo? Bueno, vamos a ver. Mi Carmen, ¿ya estás ahí lista, mi amor? Mi vida preciosa, ya mi amor lindo. Ya, ahí aunque sea con sus manitas, háganme así. Hola, señor. Hola, mi Carolina. Bueno, ya Diosito lindo ya permitió que estemos otra vez aquí. Vamos a ver ahora, vamos a irnos a recibir la otra clasecita. Ya ven, pasa muy rápido el tiempo. Yo quería mostrarles más del universo, ya no se puede. A pasear al universo también, pero no se pudo. Yo quería, pero tal vez mañana me lo llevo a pasear al universo, ¿verdad? Con un video. Mañana va a ser chiquito el repasito, solo un paseo y ya nos vamos. Y mañana nos toca también emprendimiento. Bueno, Acelero. Y mañana, ¿por qué señor también reforzamiento dice ahí? sí, pero es solo para repasar lo del sistema solar y lo que vamos a ver ahorita. Vamos a lo del sueño. Ah, ya, sí, ya lo hiciste, yo sé que Es ya. que ya no resbaló la llanta. Bueno, vamos a ver ahora nuestra clasecita. Y ahora sí nos toca formación ciudadana. Formación ciudadana. Yo digo llanto soltero. Es que mira cómo se miran, ¿sabes? Tan alegre que se oye ahí cuando ustedes platican, pero vamos a ver, vamos a ver. Aquí a cosa de imán. Dale un zoom. Pero Mira. vamos a apagar un ratito nuestro micrófono para que podamos oír, ¿sí? Yo no tengo nada en las manos. Bueno, miremos pues. Vamos a ver aquí qué miran ustedes en la pantalla ahorita. ¿Qué miran en la pantalla? Marruines. Sí. Ahí miramos la pantalla. Y las ruinas, ¿verdad? Nosotros sabemos que existieron unas personas antes. Los mayas. ¿Qué Eran los mayas. Sí. Los mayas. Los mayas. Mayas. Los mayas, ¿verdad? Los mayas vivían en Guatemala. Ahorita les vamos a decir dónde vivían los mayas. Miren, los mayas vivieron en Guatemala y tenían sus ruinas muy grandotas. Miren, miremos este video, le pongamos mucha atención porque aquí nos explica. Ya les mandé otros, ¿verdad? Pero ustedes miren este para que se nos quede más. Ahorita se los pongo.
Ahorita se los pongo. Hola, señor. Hola, hola. Hola, señor. Hola, mis hijos lindos. Bueno, ahorita miremos el videíto y vamos a ver ahí cómo se nos... Los mayas fueron una de las 3 mayores civilizaciones que habitaron hace muchos años en lo que hoy conocemos como América. Con más de 3000 años de historia, los mayas fueron y siguen siendo una impresionante cultura con grandes conocimientos y misterios asombrosos. Estos ocupaban lo que actualmente conocemos como el sur de México, Guatemala, Belice, el este de Honduras y el norte de El Salvador. Los mayas estaban organizados en varias ciudades-estado, cada una de ellas estaba gobernada por su propio rey, o como ellos lo llamaban, ajau. Entre todas compartían una misma cultura, religión, comerciaban y aprendían unas de otras. Pero también, como buenos hermanos, se peleaban constantemente. Nunca se unificaron para formar un imperio como sí lo hicieron los incas o los aztecas. Los historiadores dividen a la historia maya en 3 grandes periodos: preclásico, clásico y posclásico. Al mismo tiempo que los griegos formaban sus polis en Europa, en América, las pequeñas aldeas de los mayas se transformaban en grandes ciudades. Este hecho da comienzo al periodo preclásico en el año 750 a.C. En este tiempo realizaron imponentes construcciones, como palacios de piedra, inmensas pirámides e incluso estadios de fútbol. Bueno, no estadio de fútbol, pero sí eran espacios en los que se jugaba un deporte con una pesada pelota de caucho a la cual había que hacer pasar por un pequeño aro usando solamente las caderas, las rodillas y los codos. Las reglas podían variar un poquito entre diferentes ciudades. El equipo perdedor, en lugar de descender, podía ser sacrificado. O en realidad el equipo ganador, no se sabe bien. Los mayas continuaron desarrollándose hasta llegar a su máximo crecimiento en el periodo clásico. Mientras los romanos ocupaban casi toda Europa, en América la población maya había crecido enormemente, al igual que sus ciudades y construcciones. Durante este periodo los mayas levantaron grandes palacios, pirámides, gracias a sus conocimientos arquitectónicos y sus sofisticados sistemas de construcción. Un ejemplo de esto es el increíble templo del Gran Jaguar, que medía 47 metros. Son más de 24 personas puestas una encima de la otra. Los mayas solían construir edificaciones una encima de otra y de otra y de otra, y así aumentaban el tamaño de sus construcciones progresivamente, como unas muñecas rusas. También eran unos increíbles artesanos, tallaban puertas, paredes y columnas de sus edificios. Entre las ciudades-estados con las construcciones más impresionantes de todas, podemos encontrar a Palenque, que contaba hasta con acueductos subterráneos, que le servía para administrar el agua. O la ciudad de Tikal, con cerca de 3.500 construcciones y docenas de templos. Por otro lado, en este periodo también se desarrolló notablemente la agricultura con la implementación de nuevas técnicas y construcciones de canales de riego, lo cual permitió producir una gran cantidad de cultivos para poder alimentar a una inmensa población. Sin embargo, por el año 900 después de Cristo, esta increíble civilización empezó a desaparecer. Los científicos no están seguros de las causas. Algunas hipótesis dicen que puede deberse a la sobrepoblación, las guerras entre las ciudades, grandes sequías o sobreexplotación de la tierra que redujo la producción de alimentos. Quizás fueron varias de estas causas. Lo que sabemos es que sus formidables ciudades fueron abandonadas y con el tiempo fueron invadidas poco a poco por la jungla. El resto puede que permanezca un misterio para siempre. Una parte de la población se dirigió hacia el norte, donde construyó nuevas ciudades con una excelente red de caminos conectados. La ciudad más notable que se construyó en ese periodo fue Chichén Itzá, que tenía hasta un observatorio para ver las constelaciones y los fenómenos astronómicos. Pero, al igual que sucedió antes, colapsó misteriosamente. Aún así, el pueblo maya siguió poblando el centro del continente americano, pero ya no más en grandes ciudades, sino de forma aislada en pequeñas aldeas. A los españoles incluso le tomó más de 200 años en conquistar todo el territorio ocupado por estos grupos mayas.
Algunos descendientes de esta civilización milenaria, llena de secretos, avances tecnológicos y ciudades asombrosas, continúan con su cultura y costumbres hasta hoy en día. Muy bien. Miren los mayas, todo lo que podían hacer los mayas. Todo lo que hacían los mayas, pero dice que desaparecieron. Aunque de planos que sí se quedaron, ¿verdad? Porque aquí en América había gente, pero dicen que no eran mayas. Pero no sabemos, ¿verdad? Porque pasó hace muchos años. Pero Ahora sí. hacían muchas cosas. ¿Quiénes fueron los mayas? Bueno, los mayas fueron, unas ciudades que existieron aquí en México, en América Central y también en aldeas anexas. ¿Qué hacían los mayas? Tenían cultivos, todos tenían sus propios gobernantes, ¿verdad? Entonces nosotros también a veces sabemos qué pasó, ¿verdad? Con los mayas, ¿verdad? Pensamos que tal vez alguna pandemia, no sabemos, ¿verdad? Y todo se movió. A ver qué pasó. Bueno, ahora vamos a ver cómo era que los mayas, vamos a ver cómo era que los mayas tenían un rey y se llamaba, ¿cómo se llamaba ese rey? Se llamaba Galak Unik Nobleza, ¿verdad? Era el Alay Unik, era el primero rey, ¿verdad? Pero después tenían la nobleza y tenían al pueblo y esclavos. los esclavos, ¿verdad? Los esclavos. Los esclavos eran los que estaban hasta abajo y eran a los que tal vez sacrificaban. No sabemos a quiénes sacrificaban, ¿verdad? Y después miramos que el rey era el llamado como Alach Winik. Por eso aquí en Huehue ya oyeron ustedes que dicen Winik. Hay una asociación que se llama Winik, pero no sabemos por qué se pusieron así, pero así se llamaba el rey, o sea, el rey de los mayas. Y era ayudado, o sea, tenía sus consejeros. Eran unos ancianos sacerdotes de su nobleza, ¿verdad? O sea, eran sus, como decir ahora, los ministros, o decir el organismo judicial, ¿verdad? El presidente. Tenía sus ayudantes. Bueno, aquí tenemos ya cómo es que estaban divididos. El Alachwinik era un hombre verdadero, dice. Era el más poderoso. Los nobles era como decir los que tenían como diputados, ministros y tenían mucho dinero y eran los de altos funcionarios. Estos eran los nobles. Ahora nosotros no se llaman nobles, se llaman más no nobles, porque ahora ya no son tan nobles, ¿verdad? Pero en ese tiempo tal vez eran nobles, pero ellos eran los que gobernaban. Luego venían los comerciantes. ¿Será que hay comerciantes ahora? Claro que hay comerciantes, son todos los que venden, los que comercian, pero ahorita los comerciantes de esto se trata, los que tienen sus grandes fábricas, como decir Campero, la Azúcar, todos esos comercios grandes como así como ahí en la despensa, todo estos estaban después de los nobles. Después estaban los artesanos, los que hacían las vajillas, los trastes y los campesinos. Y también estaban los cultivadores, ¿verdad? Los que cazaban, porque antes cazaban comida los mayas. Y de último, miren quiénes estaban de último. Eran los esclavos. Estos esclavos estaban castigados, o decir, eran como los que están en la cárcel ahorita, ¿verdad?
Y estos pobres eran entregados para sacrificios a Dios. Y estos se llamaban Caab y estos Xibalbá. Miren, así es que no vayan a ponerle ustedes Xibalbá a su hijo. O cuando miren a alguien que le quiera poner Xibalbá a alguien, díganle, no, porque eso significa ser esclavo. Ni Caab tampoco, ¿verdad? O mejor busquen nombres de la Biblia, dicen ustedes, ¿verdad? Porque muchas veces ponemos nombres que ni sabemos qué nombres son esos, pero ni modo, cada quien, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vivían los mayas? Los mayas se dedicaban a la agricultura. Miren, este maicito santo que a nosotros nos encantan las tortillas o los elotes asados, tortillas con mantequita, con salita, con chilmol. Señor, Elotes asados, sí. señor, Hacían los mayas. antier me vinieron a dejar maíz. ¡Ay, dichosa! ¡Qué rico! También cultivaban otras cosas, ¿verdad? El chile. Se me hace que esos mayas comían mucho chile. Chilmolitos, tomate, de todo. Ellos se dedicaban también al comercio. Aquí miren, esta sería una esposa de un maya, ¿verdad? Se dedicaban a sembrar, usaban también pinturas, maicito, cultivaban muchas cosas. Cultivaban maíz. Miren, ayote, camotes, todo. Qué rico. Los mayas, por eso nosotros todavía no lo comemos, tan rico que es, ¿verdad? Es lo mejor. Por eso dice que en Guatemala con el frijol y el maíz la gente tiene defensas. En otros países donde solo comen pizza, hamburguesa, eso no tiene defensas. Miren, también se dedicaban al comercio, o sea, ya vendían, así como en los mercados. Estos eran los mayas y cazaban. Aquí están matando a los leones porque los mayas se tenían que defender, si no las fieras se los comían, porque las casitas de los mayas no eran como las de ahora de nosotros y como estas que están aquí, estas solo eran de los reyes y de los nobles. Los mayas vivían en unas chozas, ¿verdad? Que hacían de ranchitos. ¿Ustedes han ido al IRTRA? En el IRTRA, ¿saben cómo vivían los mayas? Unas casitas así con sus ranchitos. Sí. Ajá, cuando uno va en el río, ahí en el IRTRA, ¿verdad? Ahí están los mayas. Esos eran los mayas. Los mayas también eran guerreros, miren. Esos se defendían, solo peleando, vivían unos con otros. Como los hermanos, dijo el del video, pero no, yo sé que ustedes no se pelean con sus hermanitos, porque a Dios no le agrada que estemos peleando. Bueno, los mayas se tenían que defender de otras personas que venían de otras y de los animales, ¿verdad? Ellos tenían que defenderse. También cazaban animales para comer. Eran omnívoros, ¿verdad? Igual que nosotros, que comemos. Nosotros somos omnívoros, comemos carne y hierbas. Igual eran ellos, ¿verdad? Eran politeístas. Miren su religión. Aquí nada de decir que eran evangélicos, que eran católicos. No, miren, eran politeístas. Esto sí estaba triste. ¿Por qué? ¿Por qué estaba triste que fueran politeístas? Porque adoran a otras muchos dioses. Aquí hay unos dioses, miren, que ellos adoraban. Y les llevaban sacrificio y sacrificaban a los esclavos. Ya miramos, ¿verdad? Que eso se los sacrificaban a sus dioses. Entonces, ¿por qué se llaman politeístas? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque adoran a otros dioses. Porque tenían muchos dioses, ¿verdad? Tenían muchos dioses, por eso su religión era politeísta. Fíjense que el sol para ellos era un dios. ¿Y saben cuál es lo más feo que tenían de dioses? Y si ustedes van a sus ruinas, era la serpiente. La serpiente era su dios. Nosotros no, ¿verdad? Nosotros tenemos a nuestro gran dios, que es Dios. Pero los mayas eran muy inteligentes. ¿Saben ustedes que ellos inventaron el cero? Los mayas inventaron el cero. Por eso es que los mayas inventaron los números. Y no, los números los inventaron ellos y otros, pero el cero no existía en América, solo aquí. Pero a un maya se le ocurrió decir,
a mucha, cuando no hay nada, le pongamos nada. Nada se le dice a nada. Entonces, ¿cómo? Nada. Le pongamos 0, dijo uno. Y le escribió 0. Y desde ahí, cuando dicen nada, es 0, ¿verdad? Cuando yo les digo 4 menos 4 es nada. Pero para no decir nada, decimos 0, ¿verdad? Así inventó entonces los mayas, ¿verdad? El internet está fallando en muchas partes, pero no nos preocupemos, mis amores. La clase se las voy a mandar grabaditas. Calendario maya. Ustedes saben que los mayas tenían un calendario. Fíjense que ellos el calendario exactamente casi como se usa hoy. Un día creo que es el de la diferencia. Por eso los mayas llevaban bien las fechas. O sea que los mayas, miren, eran, como decía ahora, universitarios. Tenían números, tenían calendario y letras. ¿Cómo se llaman las letras mayas? Vamos a ver quién sabe ya cómo se le llaman las letras mayas. ¿Cómo? Glifos mayas. Glifos. Miren, pop, op, sip, soc, sec, chul, sac. Estas son las letras, mol. Ahí en su trabajito les dejé eran 2 o 3 letras las que más les gustara. Miren ese Yax. Parece un angelito o parece un teléfono. Parece un angelito, miren. Parece un angelito. Ajá, sac es otra letra. Estos son los glifos mayas. Por eso cuando uno va a las ruinas, hay unos lugares donde hay glifos, donde están escritas todas sus historias de los mayas. El cuncún parece una casita. El cuncún parece una casita. La que a ustedes les guste dibuja, ¿sí? Esta otra también se parece por la casita. Ajá, el La canquín. guayab. El canquín parece un cerebro andando. ¿Cuál? Canquín. Bueno, el cum, Cuncún. el yacaya, el Yacayac. Kayak. Este Pax parece una nave espacial, mucha. Pax. Bueno, estas son nuestros glifos. Más una manzana. El maún parece. También. El maún parece un fantasma. El fantasma, un elefante también. El chen, miren. Miren, Pero con tres. entonces los mayas sí eran muy inteligentes. ¿Se acuerdan que en el colegio miramos los números mayas? El mol pareció una boca. Ajá. ¿Se acuerdan de los números mayas? ¿Se acuerdan cuando miramos que el 1 era un puntito, el 2? Eran 2 puntitos, el 3 eran 3, El el 4 era una era rayita. 2 rayitas era 10, 3 rayitas era 15 y 19. 3 rayitas más 4 puntitos. Pero el 20, ¿se acuerdan que era como este, pero tenía un puntito, no pero un puntito? Y ese era el 20. Bueno, y nuestro calendario, ya miramos nuestras letritas. Y los mayas también tenían arte, no crean que los mayas no eran listos. Miren, los mayas tenían estatuas de pura piedra. Imagínense, no tenían aparatos en ese tiempo. Ahora que agarran aparatos y eléctricos, ¿verdad? Ya solo se ponen una máscara. En ese tiempo se hacía con piedras. Con piedras hacían los... arte de maya. Yo sé cómo hacían sus esculturas. Las esculturas las hacían con martillos y con eso. Y también los mayas lo hacían de barro. Ajá, de barro, así hacían, ¿verdad? Y también hacían, para hacer sus vajillas, ellos tenían vajillas bonitas. Ustedes han ido a las ruinas, ahí puede uno ver que todavía hay trastes, hacían jarritos, hacían ollas, fíjense que hasta para enterrar. A veces en las ruinas, hacían cajas. Para enterrarse hacían unas ollonas grandotas y ahí metían al ser que en paz descansara, ¿verdad?
Aunque Y puede las ser que ruinas todavía habría... eran grandes arquitectos, ¿verdad? Eran arquitectos. Ellos eran grandes arquitectos porque hacían sus ruinas. Arte maya. En ese tiempo no había cemento. ¿Cómo se le...? No, no había cemento, pero lo hacían con piedra y saber con Pero qué... saber cómo lo hicieron como piedras, señas, Ajá. saber cómo le dieron Es la que- forma. Es que los mayas eran muy inteligentes, eran demasiado inteligentes. También tenían, miren, aquí está una figura, estas figuras existen, son fotos de un maya que miren, saber qué estaría diciendo el maya en 1900 no sé qué, y está escribiendo aquí, miren. A ver qué escribió el maya aquí. También A veces en las ruinas hay puertas. ajá, miren, aquí ellos también tenían colores, ya tenían pinturas, se dedicaban también al arte de pintar. También tenían, miren, estas mascotas, yo me pregunto cómo las levantarían, ¿verdad? Pero las arreglaban y las adornaban. También cantaban, ellos también cantaban, no hay videos porque en ese tiempo no había Face, ¿verdad? Para que mandaran sus TikTok. Eso se los contó allá afuera. Pero tenían sus videos, ¿verdad? Ellos En tenían el TikTok es otra aplicación, es el Facebook. no videos. Es otra- Ellos cantaban, hacían con palitos sus músicas, ¿verdad? Su música con aquellos palitos. Como decir ahora que hacemos, también tenían tambores. Y la marimba, que muchas veces todos se pelean porque dicen los de México. La marimba es de Guatemala, de México. Guatemala dice de Guatemala. Todos quieren que su marimba sea. La marimba también la inventaron tal vez ellos, ¿verdad? Porque es muy bonita, ¿verdad? Y si es que los mayas tenían cosas buenas y Los bonitas. mayas tenían muchas cosas buenas, Costumbres, tenían templos, tenían cultivos, Tenían hacían cultivos. buen arte, conocían bien el movimiento del sol y las El estrellas. movimiento del sol y las estrellas. Fíjense que ellos Tenían un hicieron buen el buen calendario, ¿verdad? Porque ellos conocían y entonces miraban el sol y miraban las estrellas y decían, ahorita está el día, y tenían su calendario. Y también inventaron el cero. O sea, que Inventaron el cero. los mayas sí eran tan buenos que estos mayas, Dios los había dejado en la tierra con muchos propósitos, ¿verdad? Muchos, miren, muchos propósitos, pero se terminaron. No sabemos cómo se terminaron. Ahora, después de los mayas, ya viene la historia del Guatemala, ¿verdad? Que Guatemala ya vinieron los españoles. Miren, ¿en qué año vinieron? En Guatemala en 1524. Hicieron ya una ciudad de Guatemala que se llamaba, miren cómo se llamaba, Santiago de Tecpan, se llamaba esta ciudad vieja, dice, ¿verdad? Ciudad vieja le pusieron en 1527. Luego, más tarde, en 1543, Antigua, ¿verdad? Ya se llamaba Antigua. Y luego, la ciudad de Guatemala en 1773, ya luego se fue y luego ya en 1821 Guatemala logró su independencia. El domingo Españoles, porque los españoles querían mandar a Guatemala, ¿verdad? Ellos mandaban, todavía, ¿verdad? Todavía se mira que los extranjeros mandan a Guatemala, pero nosotros nos dimos a Dios. Vamos a ver este video y después platicamos. No siempre la ciudad de Guatemala ha estado asentada en el Valle de la Hermija. De hecho, la ciudad ha sido trasladada en 4 ocasiones distintas a 4 valles distintos. Por 3 años, de 1524 a 1527, cuando recién habían sido conquistadas estas tierras, la ciudad se fundó sobre el valle de Ixilché, hoy Tecpan, Guatemala, en el departamento de Chimaltenango. Fue bautizada con el nombre de Santiago de los Caballeros de Guatemala.
A finales de 1527, la ciudad se traslada al valle de Almolonga, hoy Ciudad Vieja, en Zacatepeques, y donde permanece hasta 1541, año en que sucede una terrible inundación provocada por el volcán de Agua, en cuyas faldas yacía la ciudad. Después, por más de 200 años, la capital de la nación se ubicó sobre el valle de Panchoy, hoy la antigua Guatemala. Pero la geografía natural hizo de este un lugar propenso a los temblores de tierra. Como consecuencia, las masivas edificaciones coloniales sufrieron grandes daños. En 1773 ocurrió una serie de sismos conocidos como los terremotos de Santa Marta, que prácticamente destruyó la mayor parte de la ciudad y obligó a los ciudadanos a trasladar la capital a un lugar más seguro. Así, el 2 de enero de 1776 se funda por cuarta vez la ciudad de Guatemala sobre otro inmenso valle, el Valle de la Ermita. Por ello, fue bautizada como Nueva Guatemala de la Asunción, alejada unos 50 kilómetros de la antigua ciudad. No tardó mucho para que las edificaciones de la nueva capital empezaran a crecer y llegaran a ser lo que sigue siendo en la actualidad la metrópoli más grande de Centroamérica. Muy bien, muy bien. Entonces ya pudimos ver que Guatemala fue trasladada. Miren, después de los mayas vino todo esto. Esto es el Valle de Almolonga. Miren los traslados de Guatemala. Ustedes estaban en Parvulitos. ¿Ustedes se acuerdan que estaban en Parvulitos cuando pasó un alud en un volcán en Guatemala? Sí, mi amor. Sí, señor. Entonces, igual pasó aquí. Miren, este volcán se vino, hubo inundación de tierra, de fuego, saber de qué, y se inundó todo este lugar y tuvieron que trasladar la ciudad de Guatemala al valle de Panchoy, no de Champoy, de Panchoy. Y luego, entonces se trasladó a un lugar donde dice que habían muchos terremotos. Ya oyeron ahí al señor que dijo que por los terremotos que habían ahí en Santa Marta y en todo eso, se tuvo que trasladar al Valle de la Ermita. Y ahora, miren, ahora Guatemala, el 2 de enero de 1776, ya está aquí. Miren, ¿han ido ustedes a Guatemala? Sí, yo sé que algunos han ido a pasear a Guatemala. Ahí se miran volcanes, esos volcanes. La ciudad de Guatemala estaba de aquel lado. Ahora fui en avión. Daba. Y aquí está nuestra Guatemala hoy. ¿Cómo se llama hoy Guatemala? Guatemala de la Asunción. Ahí en su examen está, ¿verdad? En su examen que les mandé, en su hojita de trabajo, dice, ¿cómo se llama Guatemala ahora? ¿Cómo se llama? Vaya, ¿cómo se llama? La nueva Guatemala de la Asunción. Ciudad. También se la Ciudad llama. de Guatemala. Quiero ponerles este video que ya hoy se oía el otro. Sí, bueno, vamos a ver este rapidito porque al tiempo. Órale. Este está muy triste. Pero es un resumen de los traslados de Guatemala. Miren, Almolonga, dice, después fue Almolonga. Ese permaneció, fue destruido por aguas, miren, tierra, desde el volcán de Agua. Ahí está, miren, ese es el lugar. Ahora vamos a ver a Panchoy, vamos a Panchoy. Vamos a ver qué pasó en Panchoy. Ay, otra vez hubieron terremotos. Ay, vamos a otro viaje. Miren, ahí fue cuando hubieron terremotos y se tuvo que trasladar Guatemala. Al Valle de la Ermita. Vamos al Valle de la Ermita. Miren, miren. Ahí estamos ahora en Guatemala. Vamos a ver. Ahí estamos. ¿Ya lo vieron? Ajá. Ya Ya, llegamos.
Ya llegamos a Guatemala. Así es que, ¿qué dirá Dios de Guatemala? Vamos a ver qué dirá. Señor, una Sí, pregunta. pregunta, papito. Rapidito, mi amor. Señor, Sí. ahí él sabe cómo es que le hizo para dibujarlo bien. Ah, sí. Bueno, dice que somos creación de Dios. ¿Qué dice Dios de Guatemala? A ver, ¿qué dice Dios de Guatemala? Que somos creación de Él. Que Él puso sus ojos en nosotros, en Guatemala. Miren, puso sus ojos. Desde cuando Dios puso sus ojos en cada lugar dijo, voy a pensar en Guatemala, en aquel colegio Tabernáculo de la Fe, en mis alumnos de segundo primaria. Ellos voy a pensar, miren porque nos ama. Dios puso su mirada en nuestra vida, ahí en ustedes. Ay, ahí está mi Brittany, ahí está mi Daniel, dijo Dios, ahí está mi Harold. Ay, ahí está mi Marcelita, mi Maricielo. Él puso su mirada en todos ustedes. En todos, ahí está mi Danita, ahí están todos, ahí está mi Yani, así dijo Dios. Y Dios tiene cuidado de Guatemala. ¿Será que Dios tendrá cuidado de Guatemala? Claro que tiene cuidado de Guatemala. Ese huracán que venía para acá en Guatemala, habían dicho el huracán Nana, que iba a venir a hacer muchas destrucciones a Guatemala, pero no, Dios nos defendió. Y Dios quiere, ¿qué quiere Dios de nosotros? A ver, ¿qué querrá Dios de nosotros? Que lo amemos. Este es su examen que ustedes me tienen que contestar, ¿sí? Aquí miren, ustedes tienen que contestar. Ya lo hice. Ya lo hicieron muchos, estaba bien facilito. Si no lo han hecho, miren el video, así están contestando cuando les mande yo el video. Y Dios quiere que cada época, dice que cada época es diferente, pero todas tienen diferentes características. Vamos a ver cuando eran los mayas, ¿será que usaban carros o avionetas? No, ni internet, no tenían Face. ¿Verdad que no tenían Face? Igual, ahora sí tenemos. Ahora sí tenemos. Entonces, lo utilizaba. Sí, mamita. Y en Zacarías vamos a leer. Ah, muy bien, mi amor. Lo pegas en el cuaderno y me lo entregas. No. ¿Cuánto falta para que termine la clase? Ay. Espérense un minuto. Cuando yo dice en Zacarías, miren qué dice en Zacarías. Cuando Dios los esparza, dice. Pueblos aún en lejanas tierras se acordarán de mí. Sus hijos y volverán. ¿Será que nos acordamos nosotros? ¿Será que nos acordamos? Brittany, ya nos vamos a la otra clase. Bueno. Adiós, señor. Así es que miren, Dios nos cuida en todo tiempo, en todos los tiempos. Él nos está cuidando hoy y cuidó a los mayas y cuidó a los que... Adiós, señor. Ahí nos miramos en la otra clase. Ahí nos miramos. Adiós, señor. Bueno, entonces nos miramos en la otra clase. Hola. Adiós.